Ya les di retroalimentación de lo de sus guiones. Algunos que ya subieron los guiones gráficos y ya los califiqué, ya tienen la calificación de la unidad 1. Para la unidad 2, ahí tendrían que subir las versiones 2 de sus guiones para poderla revisar. Si ya la subieron en, en la que decía versión 1, no importa. Solo califiqué la primera versión que subieron. Y ya la versión 2, pues ya se supone que es la mejora. Entonces, para que chequen. Entonces, ¿qué más avisos? El viernes tienen este viernes acuérdense que es su presentación de avances en la sesión de retroalimentación, que es en la tarde, para que estén al pendiente. Tienen que ser presentaciones breves, que llevan, eh, perdón, el objetivo del proyecto, qué llevan hecho, qué les falta y qué es lo que van a entregar al final, o lo que esperan entregar al final, para ver si está bien acotado y aterrizado, para ver si lo van a terminar en tiempo, porque ya les quedan menos de un mes. Profe, ¿Qué pasó? en el Moodle las actividades del guión gráfico y las versiones 2 se darían como atrasadas, o sea, No ya importa, estaba, ¿no importa? no importa que sean como, es que no le puedo eliminar fecha, porque como son versiones, como quedamos que iban a ser versiones actualizables, no importa, pero es que yo no les puedo quitar la fecha. Ok. Entonces, aunque se vean atrasadas, sí tienen permiso de subirlas, o sea, por eso tengo que les digo que no importa. Ahí no importa, porque pues ya sé que son atrasadas porque están atrasadas, pero no importa, súbanlas para que las pueda ir checando, que supone que es la mejora de la versión 1. Los que subieron la versión 2 en la 1, lo único que va haciendo es va sustituyendo el anterior, pero yo puedo ver todos los envíos. Entonces, la única que califiqué fue la versión 1, aunque hayan subido la 2. Entonces, nada más para que estén al pendiente. Bueno, entonces vamos a ver lo que es hoy la evaluación de la interfaz. La semana pasada vimos cómo se desarrollaba la interfaz, cómo hay que trabajarla, hay que hacer investigación, hay que hacer entrevistas, etcétera. Pero una parte importante es cómo sabemos si la interfaz está bien hecha. ¿Cómo sabemos que nuestra interfaz funciona, sirve bien, cumple y cubre con las necesidades y las expectativas de los usuarios? Pues para eso hay que someterlo a una evaluación. Hay ciertos aspectos que nosotros tenemos que considerar cuando evaluamos la interfaz. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? El prototipo. Esto es todo lo que vamos a evaluar. Ahora, este proceso de evaluación se puede hacer durante el desarrollo del prototipo en papel, sí se puede hacer. Se puede hacer también durante el proceso del prototipo informatizado, o sea, cuando ya está, aunque sea montado, pero ya se ven en la computadora, se puede hacer. ¿Cuál es la diferencia entre hacerlo en un momento y otro? Que si yo lo hago, por ejemplo, cuando está en prototipo en papel, cualquier cambio o mejora yo la puedo hacer rápido. Mientras que cuando ya está informatizado, pues me voy a tardar más en recodificar toda la información de los cambios. Entonces, en este caso, la evaluación de la interfaz eh, va a utilizar en este caso una métrica. No sé si ella un calidad de software, pero están dentro de las métricas de calidad. Es el atributo de la usabilidad. Entonces, es el que nos va a ayudar a saber si nuestra interfaz está bien o está. De esta usabilidad tiene ciertos atributos que nosotros vamos a evaluar de nuestra interfaz. ¿Cómo lo vamos a evaluar? La vamos a evaluar mediante hay diferentes formas, vamos a ver cómo las evaluamos, pero cada una cubre ciertos aspectos en relación a la interfaz. Por ejemplo, atributos de la usabilidad, por ejemplo, el aprendizaje. ¿Cuánto tiempo tarda el usuario nuevo en ser productivo con el sistema? Ser productivo depende de la aplicación, implica que el usuario ya sabe por lo menos utilizar lo básico de la aplicación. El aprendizaje va de la mano de algo que se le llama curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje nos indica cuánto tiempo tarda un usuario en aprender a usar el producto. Y el cuánto tiempo puede ser desde unos minutos, unas horas, unos días, unas semanas. Cuando la curva de aprendizaje es baja, el usuario significa que el usuario aprende rápido a usar el producto. Se tarda muy poquito tiempo en aprender a hacer algo.
Cuando la curva de aprendizaje es alta, pues el usuario tarda mucho tiempo en poder dominar y utilizar correctamente la aplicación. Por ejemplo, un- una misma aplicación perdón, una misma actividad hecha con dos aplicaciones. Yo quiero hacer un dibujo de 4 figuras geométricas en Paint y lo quiero hacer en AutoCAD. ¿Ambos me sirven para lo mismo? Sí. Pero uno tiene la curva de aprendizaje mucho más baja y el otro la curva de aprendizaje mucho más alta. ¿Cuánto me tardo en alguien que jamás ha usado una computadora en aprender a usar esas 4 figuras geométricas en Paint? Unos 15, 20 minutos máximo, ya que le aprende cómo se hacen las formas, las figuras y todo. ¿Cuánto se tarda uno en hacerlo en AutoCAD? Para empezar, porque hay que buscar las herramientas y los comandos y ver cómo se hace y darle las dimensiones y que la perspectiva, o sea, obviamente ahí me voy a tardar más. Entonces, aunque ambos cumplen con el mismo propósito, en este caso la curva de aprendizaje es mayor en uno que en el otro. Entonces, lo que yo tengo que evaluar, lo que evalúo con el aprendizaje es cuánto tiempo el usuario tarda en usar la aplicación, en aprender a utilizarla. Entonces, ¿eso cómo lo puedo o cómo puedo controlar la curva de aprendizaje? Yo me valgo de ciertas herramientas para poderle facilitar en este caso esa curva de aprendizaje, hacer esa curva más pequeña. El objetivo es, por ejemplo, que una aplicación con una curva pequeña va a ser más usado por más personas que con una aplicación con una curva más grande. Por ejemplo, yo podría agregar tutoriales, podría agregar manuales, tips, algún elemento de ayuda, o de asistencia para que el usuario pueda utilizar con bueno, vea cómo se utilizan las herramientas. Por ejemplo, en AutoCAD, todas las herramientas, si yo dejo el mouse detenido unos 15 segundos sobre una herramienta, lo que va a hacer es que se va a abrir una pequeña ventana y ahí me aparece una animación de qué es la herramienta, para qué sirve, cómo se usa y qué necesito para poder utilizarla. Entonces eso me reduce a mí la curva de aprendizaje porque aquí, bueno, esta es la herramienta que sirve para crear un sólido. Ok, ¿cómo lo creo? Entonces dejo el mouse ahí, eh, dejo el mouse puesto unos minutos eh, y puedo ver que se abre esa ventana de ayuda y ya me dice cómo lo tengo que hacer. Y en lugar de que me tarde una hora adivinando cómo funciona, me puedo tardar a lo mejor unos 15 minutos en poder aprender a hacer ese sólido. Entonces ahí la curva de aprendizaje se reduce y eso es de bastante ayuda. Entonces, ¿sí hay forma de reducir la curva de aprendizaje? Sí. Son elementos que le sirvan al usuario de ayuda. Otro atributo de usabilidad, la velocidad de funcionamiento. Eso tiene de la mano que ver cómo responde el sistema a las operaciones de trabajo del usuario. Nosotros ya tenemos cierta noción de cuánto se tarda una aplicación en funcionar. Yo sé que, por ejemplo, si utilizo Facebook, por ejemplo, la velocidad de funcionamiento es rápida. O sea, yo voy bajando, voy posteando, voy viendo videos, etcétera, etcétera. Pero también estoy consciente que si mi internet está lento, va a tardar en cargar. Eso yo ya lo sé. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, la aplicación es un curso interactivo y tardan 15 minutos en abrirse en cada capítulo? Pues ahí sí, algo que yo tengo conocimiento de que es sencillo y rápido, pues se tarda y es lento y es bien engorroso. Entonces, pues en ese caso yo tendría que tener cuidado, tendría que estar verificando cuánto tiempo tarda mi interfaz en responder a las operaciones del usuario. Hay ciertas cosas que yo tengo que considerar cuando veo eso. Por ejemplo, ahí depende del hardware. Yo puedo garantizar que, por ejemplo, si es una aplicación de diseño y la estoy usando en una computadora que es como una tostadora, dibujo dos círculos y ya cuando quiero dibujar el tercero ya se está haciendo lenta. O si quiero hacer un render de video, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tiene que ver el hardware. El hardware no es tanto la aplicación, sino más bien el hardware que tiene ahí. Entonces, ¿cómo combato eso? Pues, ahí no hay forma de combatirlo. Lo único que nosotros podemos poner es lo que nosotros conocemos como requerimientos mínimos. Yo cuando desarrollo el producto, yo establezco qué requisitos mínimos tiene que tener el usuario para poder
usar el producto y yo le garantizo que funciona correctamente. Si utiliza requerimientos inferiores, pues yo no le puedo garantizar que el producto le va a funcionar o bien o rápido. Entonces así ya le descargamos la culpa al usuario. O sea, no es problema de mi aplicación que esté mal, es más bien tu computadora que está horrible o que es muy vieja. Tercer aspecto de la usabilidad que tenemos que valorar es la robustez. Es decir, qué tolerancia tiene el sistema o mi aplicación a los errores que comete el usuario. Errores como que el usuario ingresó un número en un número telefónico, le dio siguiente y la aplicación se congeló y se cerró. Pues no tiene robustez. O el usuario creó su cuenta nueva y le dio, sin querer, le dio dos veces al signo de agregar producto y se quedó como el botón como presionado y le cargó 1000 productos. Entonces, la robustez es detectar cómo mi sistema puede soportar ese tipo de errores. ¿Cómo combato, cómo hago robusta mi aplicación? Manejo de errores. En todo lo que son transacciones o conexiones a SQL, por ejemplo, tengo que manejarlos por medio de try y catch. Va de la mano el siguiente, que es la recuperación. Ok, el usuario cometió un error. ¿Y qué va a hacer el sistema para recuperarse de dicho error? Porque una cosa es que el usuario haya a lo mejor ingresado un dato mal, le dio guardar y el sistema no se congeló. Nada más le manda un mensaje de error y se regresa. Pero ¿qué pasa? Se regresa y todos los datos que él ya escribió en el formulario se borraron. Están en blanco. No, pues entonces no tiene recuperación. O sea, no se cayó, pero todo lo que ya había ingresado el usuario se perdió. ¿Cuál debería de ser la forma correcta? Pues a lo mejor un preguardado de esos datos para que si llegase a ocurrir ese error, no pierda los datos que él ya capturó. Y va de la mano también los mensajes de estado. Su sistema tiene que poderle comunicar al usuario qué está ocurriendo en cada uno de los pasos, porque eso va de la mano de la robustez y la recuperación. Si el usuario sabe que cometió un error y ese error tiene alguna solución o tiene alguna forma de evitarlo otra vez, el usuario ya no debería de volverlo a cometer. Entonces, ¿qué pasa si el usuario, qué sería lo correcto? Bueno, entonces el usuario ingresó una letra donde no debería. ¿Qué tendría que poner a lo mejor antes de que siquiera le dé guardar o después de que le dio guardar? Poner una validación. Y en rojo le marque ahí, aquí este dato está ingresado correctamente. Ah, bueno, voy, lo cambio, ya le puedo dar guardar y no hay problema. O la otra, ¿qué podría hacer en ese caso de que se equivocó? Pues le muestro un mensaje como si fuera una ventana emergente donde le digo, error, el ingresar esta información, no se aceptan letras en el campo o en el número del teléfono. Entonces ya el usuario va entendiendo que cometió un error, va, lo corrige y ya. Entonces ustedes tienen que ver qué mensajes de estado tiene su aplicación para el manejo de los errores. Y esos son desde los más básicos, o sea, si su aplicación tiene el logueo, la validación del usuario, la validación de la contraseña y el mensaje de estado. ¿Se registró, no se registró, se guardó, no se guardó, hubo un error, si se conectó? Por ejemplo, en el caso de los productos que son de tipo educativo, eh, por ejemplo, cuando se hacen exámenes, se hacen evaluaciones, ahí cómo se le da retroalimentación al usuario o cómo el profesor puede darle retroalimentación al usuario. Eso también es importante. Y el último aspecto de la usabilidad que tenemos que evaluar es la adaptación. Es decir, que si mi aplicación se puede adaptar a otro modelo de trabajo. Nosotros habíamos visto al principio del cuatrimestre lo que eran los ámbitos, que todas las aplicaciones tienen un ámbito en el cual se desenvuelven. La adaptación significa que mi aplicación puede adaptarse a trabajar en un ámbito diferente en el cual se creó. Por ejemplo, la aplicación de un cajero automático es de tipo de manejo de información de bases de datos, ¿no? Bueno, a lo mejor resulta que en algún momento le pueden implementar un módulo o una parte para hacer venta de tiempo aire. O sea, en lugar de que el usuario retire dinero o consulte su saldo, también ya está entrando la parte comercial.
Es decir, ya puede hacer una transacción comercial que puede ser la venta de tiempo aire. A lo mejor mi aplicación que yo desarrollé para un sistema de inventarios está hecha para trabajar en un sistema de inventarios, pero resulta que en una librería que maneja colecciones de libros lo utilizan. O sea, no lo utilizan para entrada y salida de producto, lo utilizan como herramienta para hacer una catalogación. ¿Está bien? Entonces yo tendría que pensar si mi aplicación tiene otro, se podría usar para otra cosa. Ahora, de los primeros cuatro es importante que los tenga, pero de la adaptación es como un plus. Si mi aplicación cumple con su ámbito, no hay problema, pero si mi aplicación, además de cumplir con su ámbito, se puede utilizar en otro, pues mucho mejor y le da más valor al producto. Entonces, los primeros cuatro son deseables, son obligatorios y el último es deseable, o sea, se quisiera que fueran adaptativas. Ahora, ¿cómo evalúo estos aspectos? Estos aspectos de usabilidad se miden, por ejemplo, por medios cuantitativos, es decir, porcentualmente. Eh, por ejemplo, ¿cuál es la tolerancia de error de la aplicación para cuando el usuario ingresa mal sus datos? Pues es de un 70%. ¿Por qué el 70%? Porque si deja a lo mejor un dato en blanco, la aplicación se congela. No se cierra, solo se congela. Y tiene que darle recargar para volver a cargar el formulario. O resulta que para que el usuario pueda utilizar la aplicación, la funcionalidad es el aprendizaje es del 80%. ¿Por qué? Porque se tarda 3 horas para poder aprender a utilizarlo. Bueno, pues está bien. Otro aspecto pues, que lo podemos usar como la evaluación es su parte métrica, es decir, ahí tendríamos que utilizar una serie de herramientas para decir, a ver, del 1 al 5 o del 1 al 10, donde el 10 es el máximo, ¿cómo calificas la facilidad para aprender a usar la aplicación? Ah, pues 10, fácil, 9, muy fácil. 2, me tardé 3 horas. 1, tuve que ver un tutorial en internet. Entonces, eso me ayuda a saber y ubicar cómo está mi aplicación y sobre todo la parte de la interfaz. ¿Por qué? Porque la interfaz es la parte visual del producto, es lo que el usuario ve y con lo que tiene más interacción. Entonces, si nosotros no evaluamos la interfaz, es muy probable que al final el producto vaya cayendo en desuso o en falta de uso. Entonces, este proceso de evaluación es un proceso caro en cuanto a recursos y en cuanto a tiempo. O sea, el proceso de evaluación de la interfaz no es algo que se pueda hacer en productos muy pequeñitos, pero es importante saber qué se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque lo que voy a buscar son estos 5 aspectos de la usabilidad, que es la rapidez, la sencillez, la indexabilidad, la compatibilidad y la actualización. La rapidez significa que mi interfaz es eficiente y no tarda tanto en cargarse, no tiene problemas de velocidad y funciona muy fluidamente. Es decir, que no se queda, me dejen esperando, no tiene pantallas de carga. Sencillez, tiene las herramientas necesarias y a la vista de lo que necesito. Ahí tendríamos dos problemas. Uno, cuando mi interfaz está muy sobrecargada, tengo muchos elementos a la vista, iconos, indicadores, imágenes, videos, textos, o sea, muy saturada de cosas. O al contrario, cuando tiene nada más el menú de la hamburguesa y la pantalla, y ya. Entonces también la falta de elementos. Entonces, una cosa es que sea sencillo y otra cosa es que no tenga nada. Ahí tendría que tener cuidado con la interfaz. Luego, la indexabilidad es la facilidad para poder ubicar o buscar elementos dentro de la interfaz. Por ejemplo, ya hay un estándar o el estándar de hoy en día es que todas las herramientas que son, por ejemplo, de aplicaciones de autor, herramientas de autor como puede ser Office, como puede ser AutoCAD, Corel, etcétera, todos se manejan por medio de cajas. Entonces, si yo quiero usar una herramienta en particular, lo que tengo que hacer es buscar la caja y ahí va a estar la herramienta que yo necesito. O sea, si yo necesito cortar o pegar, ahí va a estar la caja de edición. Necesito cambiarle, quiero insertar una imagen. Hay una pestaña, hay una caja de imágenes, y ahí viene la opción de insertar. Hay una caja para editar, etcétera. Entonces, la indexabilidad significa que todos los elementos de la interfaz están acomodados o están ubicados de tal forma que es fácil llegar a ellos.
es fácil encontrarlos. Luego, la compatibilidad significa que mi interfaz puede funcionar correctamente y puede funcionar bien con otros elementos o con otras aplicaciones. Por ejemplo, si yo estoy utilizando una aplicación que sirve para registrar códigos de barras, pues este, yo tendría una de dos. O le pongo el campo y tecleando escribe el código de barras, o hago un módulo para conectarme a una pistola lectora y que lea directamente el código y se ponga en la aplicación. Entonces ahí la interfaz, en cuanto a su usabilidad, significa que es compatible con otros elementos o con otros programas. Entonces le da más valor, le da un plus. ¿Por qué? Porque ya el usuario ya no es susceptible a que se siente y teclee el código y pueda tener un error de dedo. ¿Por qué? Porque la pistola directamente en el código. Bueno, también es susceptible a un error, pero ya es menos. Y por último, el último factor de la usabilidad, pues es la parte de la actualización, es decir, que la interfaz está utilizando elementos que están estandarizados y que están al día, es decir, que son los más actuales. Entonces, lo que vamos a buscar con estos factores de usabilidad es que nuestra interfaz esté lo más completa posible. Pueden darse ciertas interfaces que por su naturaleza sea más fácil implementar uno y más fácil implementar otros, pero lo ideal es que tenga estos 5 factores lo más completo posible. Entonces, tengo que evaluar la interfaz. ¿Cómo la voy a evaluar? Hay varias técnicas para evaluar la interfaz. Aunque es un proceso caro y que cuesta tiempo, sí podemos hacer esa evaluación. Primera forma de evaluar, hacer cuestionarios. Es una forma económica y sencilla de hacer la evaluación. ¿Por qué? Porque tengo que preparar un cuestionario con preguntas sencillas y precisas, no usar preguntas abiertas. Y puedo utilizar puntuaciones del 1 al 5, del 1 al 10, o bien, nunca, casi nunca, siempre, etcétera, ¿no? Ventajas que tiene la encuesta. Para empezar la encuesta, yo puedo implementarla con mis usuarios. Acuérdense que todas estas evaluaciones de interfaz las hacemos con los usuarios finales. Ventajas. Yo no necesito sentarme con el usuario ni nada, yo nada más le entrego el cuestionario y le digo, mira, aquí está la aplicación, cuando tú tengas un tiempo, tómate unos 5 o 10 minutos, evalúas por favor, llenas la encuesta y ya. Otra de las ventajas, pues que no le quitamos tanto tiempo al usuario, o bueno, no lo interrumpimos. ¿Por qué? Porque no lo ocupo en ese momento que llene el cuestionario, se lo puedo dejar y cuando él quiera, me entrega su cuestionario llenado. Otra de las ventajas es que el cuestionario puede guiarse para analizar aspectos particulares de la interfaz, como sus colores, la ubicación de los iconos, la ubicación de las formas, etcétera. Desventajas que tiene el cuestionario. Una de las más importantes es que no tengo contacto directo con los usuarios. Entonces, muchas veces el usuario, a lo mejor si tiene algún comentario o alguna observación, a menos que yo le ponga la opción, no voy a tener esa retroalimentación particular. Entonces, a la larga eso sí podría ser un problema porque a lo mejor luego los usuarios al ver la interfaz y el producto funcionando, o por lo menos en los mockups, si es el prototipo en papel, ellos a veces me pueden dar algún comentario o alguna retroalimentación que me podría funcionar para pulir más el producto. Entonces, como el cuestionario es más eficiente y más rápido, también se pierden ciertas cosas. Eh, Conviene preguntarle al usuario sobre su experiencia, permite saber si los usuarios que saben tienen problemas con las interfaces. El cuestionario puede evaluarse prototipos en papel o prototipos informatizados. Ahí no importa qué tipo de prototipo sea lo que se esté evaluando. Segunda técnica, la observación. Es decir, me siento con el usuario, le entrego una lista de actividades que tiene que hacer y lo que voy haciendo es yo como evaluador empiezo a tomar notas de qué está haciendo, qué errores está cometiendo, qué partes está haciendo, cuánto se está tardando. Entonces yo voy tomando anotaciones. Ventajas que tiene este tipo de evaluación, me permite ver las reacciones del usuario, me permite saber en dónde está equivocando, me está permitiendo saber cómo trabaja, cómo se está desenvolviendo. Me permite otra ventaja también, me permite ver el desempeño de la aplicación ya con un usuario real. Ya puedo ver dónde se está trabando, me permite ver dónde se está congelando o dónde tiene problemas. Desventajas, pues tiene también sus desventajas. Para empezar,
tenemos que concordar tanto el usuario dedicarle el tiempo necesario como yo también dedicar mi tiempo a sentarme con él. O sea, necesitamos ponernos de acuerdo los dos para poder sentarnos un día a revisar la interfaz. ¿Qué implica? Pues que lo tengo que interrumpir en sus actividades. Yo tengo que también interrumpir las mías para que nos sentemos los dos a hacer la evaluación. Otra de las desventajas, pues que muchos o a veces algunos usuarios se pueden sentir como intimidados, presionados, pues porque los están viendo, ¿no? Porque tiene una persona detrás de que está observando qué están haciendo. Y a lo mejor pudiera llegar a cometer errores que de otra manera no cometería, porque se siente nervioso. Otra de las cosas es que también depende de la capacidad de comunicación de estos usuarios. A lo mejor ellos no tendrían la confianza, no se sienten en confianza de darnos ciertas informaciones o ciertas perspectivas. Pero eso pues ya es parte del proceso, ¿no? Esa es otra técnica que tenemos para evaluar interfaces, es hacer tomas de video del sistema, ya sea que yo le instale una cámara y observe y grabe al usuario haciendo las mismas tareas que yo le encargué, o que le instale un tipo de software, que por ejemplo Camtasia o algún software de captura de el escritorio para captar qué es lo que está haciendo. Ventajas, para empezar no nos tenemos que poner de acuerdo y no tengo que estar yo presente. Entonces él en el momento que él tenga un tiempo se puede sentar a hacer su sesión. Lo tendré que interrumpir, no tanto como en el anterior, pero sí le tendré que dedicarse un tiempito para poder hacer la evaluación. Ya no se sentiría presionado porque lo están observando, por ejemplo. O sea, ya no lo estoy viendo, ya no se sentiría cohibido. Otra ventaja es que los usuarios no, bueno, más bien es una desventaja. Los usuarios, si llegan a toparse con algún problema, en el método anterior, por ejemplo, yo podría decirles qué hacer, pero en este, como yo no estoy, pues no. Si se le llega a presentar alguna falla, algún error, pues no sabría él qué hacer. En este caso, este método de evaluación es relativamente sencillo de implementar, pero sí, y se pierden muchas cosas, sobre todo la parte de interacción con el usuario. El análisis de las grabaciones permite descubrir si la interfaz requiere mover mucho las manos o mover mucho los ojos o da muchos clics. En el caso, por ejemplo, de ciertos usuarios, em, por ejemplo, igual que con el método de las encuestas, pues yo no puedo tener una retroalimentación directa, pero tiene la ventaja de que, por ejemplo, en el anterior, el trabajo de la evaluación lo van a hacer las notas que yo voy tomando. Y si por alguna razón hay algo que se me pasó, no vi o se me olvidó escribirlo en mis anotaciones, en este método pues ya queda todo registrado. Cuando se equivocó, cuando le dio clic donde no era, cuando le dio clic donde sí era, etcétera. Y esas yo se las puedo compartir a otras personas. En lugar de que yo comparta mis notas de cómo yo o mi apreciación está en la interfaz según la evaluación, este, yo se las puedo compartir a alguien más la sesión para que alguien más las analice y pueda verlas. Es un trabajo muy a posterior que se puede hacer correctamente. Y una cuarta técnica es incluir códigos en el software que recopile información estadísticas para ciertos errores cometidos. Por ejemplo, menús descendientes, las operaciones más frecuentes. Por ejemplo, yo podría ponerle una aplicación que me detecte cuántos clics le dan a cada icono y así podría ubicar algún icono o alguna opción que los usuarios jamás utilizan y poderla quitar. O la que más utilizan, a lo mejor tienen que hacer 5 clics para llegar, pues podría ponerle un acceso directo para que sea más rápido. Pero eso ya depende del resultado. Por ejemplo, en el caso de las páginas web, es muy común que si yo quiero saber cuántos usuarios están entrando y cada cuánto están entrando, le podría poner un script como si fuera un contador de visitas. Y a eso me ayudaría a detectar qué secciones son las más visitadas, a las que más entran más usuarios, etcétera, para poder enriquecerlas o quitar algunas que no. Entonces, estas técnicas de evaluaciones de interfaz sirven para empezar.
para poder conocer la perspectiva del usuario en cuanto a la interfaz. ¿Cuál es la idea de la perspectiva? Llegar a una conclusión. Estos enfoques, aunque son simples, no son infalibles. Lo que estamos buscando es la retroalimentación y la evaluación del usuario. Si, por ejemplo, muchos usuarios me están diciendo de 10 que les pregunté, 7 me están diciendo que no alcanzan a leer las letras porque están muy chiquitas, pues, ¿qué significa? Pues que tenemos que hacer las letras más grandes. Si 8 de los 10 de la evaluación me están diciendo que les falta una herramienta o un acceso a una herramienta que permita agregar datos más rápido, pues significa que tengo que hacer un acceso directo. Si a lo mejor los 10 usuarios me dijeron, es que el problema es que esos colores después de 10, 15 minutos se empieza a doler la cabeza, pues hay que cambiar la paleta de colores. O sea, la idea es tener esa conclusión que es la perspectiva de los usuarios. Ahora, estos no nada más son algo que yo voy a escuchar, ya queda a criterio de los desarrolladores qué sí tomo y qué no tomo. Por ejemplo, si dos usuarios me dicen, es que no me gusta el color verde en la pantalla, ¿por qué? Porque no me gusta el verde. Pues sí, pero no porque no les guste a dos, le vamos a cambiar los colores, y menos si son los colores institucionales. Entonces, ahí depende de nosotros qué tanto vamos a trabajar con los usuarios en este aspecto, del desarrollo de la interfaz. Una vez que se ha creado un prototipo de usuario operacional, se debe evaluar y determinar si satisface las necesidades del usuario. Esa es la idea principal de la evaluación del diseño. Ahora, este proceso de evaluación es un proceso que se le llama, es un proceso iterativo. Una iteración es un ciclo, es como una vuelta. Entonces, lo que yo voy haciendo es haciendo esta evaluación de manera iterativa. Saco un diseño preliminar, construyo la primera interfaz o el primer prototipo, se evalúa, se le entrega al usuario para evaluarlo, ya sea por cuestionario, por trabajo en conjunto o por grabación, etcétera, etcétera. Y luego los diseñadores estudian dicha evaluación. Si hay muchas quejas, muchos problemas, muchos fallos detectados con la interfaz, ¿qué es lo que voy a hacer? Se modifica el diseño de la interfaz y se crea un prototipo nuevo. Y después otra vez se somete a evaluación y se estudia la evaluación. Si a lo mejor en la primera iteración se detectaron 8 errores o 8 problemas con la aplicación en cuanto a su interfaz, se componen y todo, los sometemos a evaluación y a lo mejor de esos 8 ya nada más se detectaron 3, pero son todavía 3 errores graves o 3 problemas graves. Pues otra vez modificamos, se crea prototipo, se evalúa. Checamos otra vez. Pues de esos 3 ya no hay errores graves, hay 2 o 3 problemas de diseño. Entonces en ese caso ya podremos decir, bueno, ya con eso podemos dar por completada la interfaz. La idea de este proceso iterativo es que se vaya, en cada iteración se vaya poniendo la interfaz, ya sea agregando, quitando o modificando elementos de la misma, cosas que me sirven, cosas que no me sirven, cosas que funcionan, cosas que no me funcionan. Entonces, este proceso de evaluación de interfaz es importante realizarlo por lo menos una iteración para que nosotros tengamos una idea de cómo está la interfaz hecha. Entonces, la idea es que este proceso de evaluación es el que van a hacer en su presentación. Es la idea del viernes que lo vayamos a checar. Porque con lo que van a presentar de avance tienen que presentar algo ya hecho y ver cómo está y darles una retroalimentación. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas con esto de la evaluación de la interfaz? No, no les quedan 2 meses, les queda un mes. Porque el 29 de julio es la presentación de proyectos. Por eso les dije que les queda menos de un mes. Les quedan 28 días. Y más porque vamos a hacer presentación de proyectos en vivo. Vamos a organizar un en vivo. Porque como está la situación actual, parece que no vamos a regresar en- a finales de julio. Sí. ¿Dudas, preguntas con esto? ¿Dudas o preguntas con lo que van a presentar el viernes?
¿Alguien tiene dudas de su proyecto, de qué va, cómo va? Para que no haga el oso el viernes. Profe, una pregunta. ¿El viernes tenemos que presentar ya algo ya hecho Seguir sus o, avances o avances en diapositivas o cómo? como ustedes quieran. Pueden hacer capturas de pantalla y presentarla en presentación, no hay problema. Ya estaría viendo la interfaz. La van a hacer presentación ya con prototipo funcional, también es igual. Profe, el viernes a qué hora va a ser. En su hora de retroalimentación, ahorita les digo, permítanme. Mm, 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 Tiene 62. 3:40. Es a las 3:40. Profe, no sé si le comentó la maestra Diana, pero el viernes a las 3 creo que habían citado una reunión con el maestro Mario. No me ha dicho. Si no, pues lo moveríamos de fecha, pero sería el próximo miércoles. O sea, hasta ahorita no me ha dicho nada, porque como hemos estado teniendo muchas reuniones, todo el mundo, luego a lo mejor se le olvida. Pero si hay reunión si tienen reunión el viernes a las 3, pues ya lo moveríamos. Hasta que no haya confirmación, tienen su presentación. Okay. Entonces le digo a la profe, ¿le avisa usted? Sí, que me avise. Sí, porque Vale, hasta ahorita yo no sé, ¿eh? Bueno, a mí no me han dicho nada. ok, yo le comento. Gracias. Ujú. De todas maneras, si se llega a cambiar la fecha, yo lo voy en el módulo voy a subir la sesión con la fecha y hora, Profe, para que confirmemos. ¿ya subió la calificación de la primera unidad? Si ya subieron el guión gráfico, ya lo revisé, sí. No, es que en el módulo aparece una calificación, pero pues no sé si sea esa de la primera unidad. Permítanme, ya me entro y ahorita lo checo. A ver. A ver, tienen ya calificación de la unidad uno. Algunos, si ya entregaron el guión gráfico. Hay algunos que no habían entregado ni el técnico tampoco, ¿eh? Entonces, sí, ahí les falta una calificación, la del gráfico. Pues lo que aparece ahí como promedio de la unidad o total de la unidad uno, pues obviamente va a cambiar y se va a calcular cuando suban el guión y lo revise. Que se supone que lo debían haber subido máximo ayer. Es de la versión uno. Profe, también con lo del guión gráfico. Como lo dejó después de la clase del miércoles, nosotros ya teníamos retroalimentación. Entonces me basé con la retroalimentación a hacer el literario y el técnico y aproveché para hacer el gráfico. ¿Está Pero no bien? lo hice con el anterior, lo hice ya con la Ah, retroalimentación posterior. entonces súbelo con la retroalimentación posterior y la versión 2 tendría que ser la retroalimentación del que te dé de esa versión uno. O sea, actualizo la versión 1 ya con retroalimentación, pero esa ya está calificada. Ujú. Pero del gráfico no han subido nada, ¿o sí? Bueno, en mi caso sí, pero pues Ah, no, pues si ya lo subieron, lo tengo que calificar. Es que no los he calificado todos todavía. Del gráfico tengo que calificarlo algunos, ya que lo califique, pues ya. Acuérdense que los guiones son documentos actualizables en tres, o sea, si yo agrego una escena en el guión literario, esa escena se tiene que ver reflejada en el guión técnico y en el storyboard. Si una escena la quitamos porque no la vamos a hacer, pues la tengo que quitar del storyboard y la tengo que quitar del técnico. Y eso es lo que yo tengo que estar, lo que se va a calificar al final cuando están subiendo sus actualizaciones de sus guiones, que estén los tres actualizados. Que en realidad es un solo documento, nada más que por cuestiones de tiempo, pues los separamos en tres para que pudieran hacerlos por separado. Es uno.
Dice, en nuestro caso tenemos que presentar los assets ya reunidos para sacarles fotos y los modelos en 3D. Pues si los van a presentar, como ustedes quieren, les pueden tomar fotos y presentarlos en PowerPoint, o si los van a presentar con la pantalla compartida, preséntenlos así, como ustedes quieran. Es una